En Conexión Fiscal te damos la más cordial bienvenida al webinar Materialidad de las Operaciones Fiscales, que impartirá el contador público Ramón Rodarte Bernal desde la ciudad de Aguascalientes. El objetivo de este webinar es conocer y analizar el fundamento legal que otorga valor a la contabilidad, tanto al registro como a la documentación que la soporta. De igual manera, vamos a estudiar las facultades de las autoridades fiscales ante la posible comisión de un delito. Vamos a ver la forma de proteger a la empresa ante una actuación legal para prevenir incurrir en sanciones que eviten la restricción temporal o cancelen los certificados de sellos digitales. Te pedimos de favor que evites distracciones. Recuerda que el evento queda grabado y el día de mañana podrás estudiar este tema a través de nuestra plataforma Conexión Fiscal. Muchas gracias y comenzamos. Ok, vamos a dar inicio con este tema de la materialidad de las operaciones fiscales. Esto, nada más acuérdense que nació con la reforma de 2014 al Código Fiscal y pues de hecho las autoridades ya venían haciendo esas acciones aún sin estar fundamentado. Se estaban así que brincando las trancas y lo venían haciendo incluso desde antes de que se hablaran las listas negras y todo eso. Toda esa información que recabó el SAT en esos años, previos a 2014, pues sirvió para que determinaran el arranque, pero eso no fue por cuestión política, sino por cuestión de que así por pertenecer al grupo de la OCDE, pues le encarga a estos gobiernos de que implementen estos cambios para mejorar la recaudación. El mentado artículo 69 de código es más que nada, es un medio de control para la autoridad, no es recaudatorio el artículo como tal, pero sí lo es las acciones que de él resultan. Entonces, es ahí donde le vamos a dar un poquito más de tiempo para que podamos visualizarlo desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de nosotros, que atendemos las revisiones de la autoridad, no la parte jurídica. La parte jurídica, ahí sí no vamos a hablar de ese tema, pero aquí en la parte operativa, digamos, en la cual nosotros tenemos que entrar para poder demostrar la materialidad de las operaciones que la autoridad nos pueda observar. ¿Va? Ok. Entonces, bien. Dichas operaciones inexistentes, decíamos, están reguladas en el artículo 69 del Código. Y ahí nos dice que si la autoridad detecta que un contribuyente ha emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o también cuando se encuentren no localizados. Entonces, si la autoridad considera que un contribuyente no cuenta con activos, con personal, con infraestructura o capacidad material, o bien si éste no se encuentra localizado, entonces esos comprobantes va a presumirlos como que no existieron, ¿sí? Es donde le dice que es la inexistencia de tales operaciones y que esos comprobantes pues son ficticios, lo que conocemos en el argot en derivados de la compra de facturas. Dice, en el caso de que los contribuyentes no logren desvirtuar la presunción de la inexistencia de las operaciones o no corrijan su situación fiscal, pueden caer en el delito de defraudación fiscal. Pero no vamos a entrar a ese tema, sino más bien al tema de cómo podemos justificarle a la autoridad las operaciones que nosotros hemos realizado con algunos proveedores. Bien, para efectos de que la autoridad determine si los contribuyentes están comprando facturas, pues realiza una serie de procedimientos a efecto de comprobar que esos contribuyentes caen en estos supuestos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, primero dice acreditar que de las presunciones de la existencia de los esquemas agresivos de los EFOS y los EDOS. Los EFOS, recordemos que son empresas que facturan operaciones
simuladas y los CEDOS son los que deducen esas operaciones. La autoridad elige cuáles son las facultades que decide fiscalizar para cada tipo de contribuyente, atendiendo a lo que ha investigado de cada uno de ellos. Acreditación formal de la situación del contribuyente al inicio de las facultades de comprobación. Regularmente, pues a estos contribuyentes no los localizaba porque el antecedente de ellos es de que pues estaban domiciliados muchas empresas en el mismo domicilio o en domicilios virtuales o estaban no localizados, etcétera. Entonces eso fue lo que los primeros pasos que le dieron a la autoridad para poder adentrarse en este tema. Parte de la información que analiza, bueno, pues es la información que nosotros como contribuyentes le presentamos a la autoridad a través de nuestras declaraciones, a través de los movimientos bancarios y pues con los comprobantes, que hoy en día es muy fácil que la autoridad sepa qué es lo que compramos, a quién le compramos, cuánto le pagamos, si lo compramos efectivamente. Además de que también debemos registrarlo en nuestra contabilidad para su envío de manera electrónica. Entonces, ya tiene mucha fuente de información para saber qué pasa con estos contribuyentes. Revisión de las cuentas de los proveedores, aplican cuestionarios para empezar a tratar de demostrar que las operaciones que tienen algunos contribuyentes pues no existen o aquí el riesgo mayor es cuando la autoridad toma también operaciones que sí son reales, que no son operaciones o facturas que se compraron, pero al no tener toda la documentación que demuestre la efectividad de los servicios o de los productos adquiridos, pues determina que puede, según ella, puede ser simuladas esas operaciones. El efecto, bueno, va a ser tanto para ISR como para IVA, y en su caso algunos ejercicios que todavía están en proceso de revisión, pueda incluso todavía tocar la revisión en lo que toca el impuesto al IETU. Bien, ¿qué es lo que hace el SAT? Lo que hizo para allegarse de estos elementos. Dice, acreditamiento de las presunciones de existencia de esquemas agresivos. Las autoridades, para presumir la existencia de los esquemas agresivos de asociados, realizan lo siguiente: revisiones oculares en los domicilios fiscales de los contribuyentes. Cuando nosotros vamos a inscribir una empresa, por ejemplo, en ese primer paso, la autoridad va y verifica el domicilio fiscal. Quien revisa o quien realiza la actividad de la verificación domiciliaria es la administración desconcentrada de recaudación de cada sede. Curiosamente, cuando va el personal actuante de la administración de recaudación, pues da razonable los datos del domicilio. Y cuando va la autoridad revisora, dígase auditoría, pues resulta que ellos no encuentran a nadie. De ahí la importancia de que debemos ser muy cuidadosos de determinar cómo es que estamos visualizando o mostrando a terceros nuestros domicilios donde ejercemos nuestras actividades en el día a día. Más sin embargo, eso es está sobre una parte muy endeble porque el criterio de las autoridades de recaudación respecto de la auditoría dista mucho de la realidad con los contribuyentes. Pareciera pues que auditoría no nos quieren localizar y recaudación sí. Entonces ahí a veces pagan justos por pecadores. Voy de acuerdo que en la historia los CEFOS pues no existían en ningún lado. Más sin embargo, hay actividades que no necesariamente requieren la utilización de locales comerciales
y no requieren necesariamente publicidad, digamos, radio, televisión. Y el domicilio puede ser un espacio del propio domicilio particular. Es ahí donde está un poquito riesgoso el que nosotros manejemos domicilios de esa manera, porque con toda seguridad para auditoría no le va a gustar y podremos tener problemas si no hacemos algo al respecto para cambiar la imagen a efecto de que la autoridad pueda percibir que sí somos de veras. La verificación del domicilio fiscal es una manera de que la autoridad, insisto, confirma si los datos que se proporcionaron al inicio cuando se inscribió al contribuyente coinciden, de tal suerte que aquí valdría la pena revisar las referencias que se tienen ante el RFC respecto al domicilio fiscal para, en un momento dado, si no coinciden, pues actualizarlos. ¿Sí? También lo hacen a través de visitas domiciliarias y ahí pueden determinar si caen en el supuesto de que sea un EFO. También a través de las declaraciones informativas, las DIOT, mediante las cuales acreditan la relación que tienen los EDOS con los EFOS. Con la información que contienen las declaraciones anuales o los dictámenes en su caso. En materia de devoluciones, pues se dio cuenta la autoridad que muchas empresas pedían muchos saldos en devolución, en particular de IVA, y de ISR no aportaba nada, tampoco de retenciones, etcétera. Entonces, yo creo que donde le estaban metiendo gol a la autoridad era en la parte de las devoluciones y también en las compensaciones. Otro elemento que la autoridad toma en cuenta es la denuncia de los particulares. Un contribuyente mal atendido puede ser que nos ponga dedo ante la autoridad y nos pueda causar algún problema si no cuidamos todos los aspectos en la atención a nuestros clientes. Ok. Bien, también la autoridad clasifican a los contribuyentes que sí ha localizado y a los que no tienen localizados, y para efecto de empezar visitas domiciliarias o revisión de dictámenes, y en su caso algunas revisiones de gabinete. En el caso de los no localizados, ahí aplican la revisión de gabinete y por otro lado coteja o cruza la información que le proporciona la Comisión Nacional Bancaria a efecto de visualizar que si una persona, un contribuyente, está percibiendo transferencias, igual saca los recursos y no declara absolutamente nada, es un elemento del cual la autoridad le sirve para efectos de visualizar o de analizar más esos contribuyentes para que determine si algo está sucediendo con ellos, que lo más seguro es que sí. Bien, estas acciones no son propias de auditoría. Todas las áreas, hoy en día el reglamento interior del SAT ha sido modificado y le da facultades a otras administraciones, tal cual es el servicio al contribuyente, también lo es recaudación, ¿sí? y la propia auditoría, para en ese equipo que hacen, puedan llegar a mayor número de contribuyentes y ir disminuyendo el universo de contribuyentes considerados como EFOS. Dice, como una parte medular del procedimiento de auditoría, la autoridad al inicio de las revisiones va a incluir el informe de la situación fiscal del contribuyente, la cual comprende la determinación de la actividad real del contribuyente, el régimen, la identificación de los socios,
los clientes y proveedores más relevantes del contribuyente, si comparten el domicilio con otros contribuyentes, para determinar si huelen a EFO o a EDO. Estas partes incluyen también cuando refieren a los datos del representante legal, piden que se identifique, que se exhiba copia de la credencial de lector, el nombre de los socios, sus direcciones de correo, su teléfono particular, independientemente que en efectos de interponer un medio de defensa pueda servir de argumento de que esas peticiones van más allá del alcance para lo cual están programadas las revisiones.